Bueno, en este video vamos a realizar el análisis ya cuantitativo de los filtros, bueno, del principio de filtraje. En el video pasado se analizó de manera cualitativa, de tal manera que se definió en el par de circuitos que se mostró cuál era el pasabajas y cuál era el pasaaltas. Pero está la incógnita de a qué se le considera bajo y a qué se le considera alto. Es decir, a partir de qué frecuencia se le puede llamar alta frecuencia o baja frecuencia. Y bueno, en este video vamos a llegar al análisis cuantitativo. Entonces, observemos que vamos a utilizar el circuito del filtro pasivo pasabajas. Y ahora lo voy a expresar de manera diferente. Esto con la intención de que se acostumbren a ver los circuitos de manera distinta, ¿no? Entonces, si observan, prácticamente es lo mismo. Aquí tengo el BI y aquí tengo el B sub 0. Bueno, básicamente lo que cambia es esta parte de abajo, pero al final de cuentas es un común, ¿no? O sea, este es común en la entrada como en la salida. Prácticamente es una tierra, entonces es una representación distinta nada más. Bueno, entonces, si observamos, también tenemos algunas cosas acá de este lado que son teoremas que vamos a requerir para poder hacer el análisis cuantitativo. Primero definir lo que es una función de transferencia, que es la relación entre la salida y la entrada, y esto nos da como resultado una ganancia. Pero la función de transferencia tiene que ver con deducir a partir del voltaje de salida y el voltaje de entrada una expresión matemática que nos ayude a evaluar en función de sus valores y obtener una ganancia, ¿no? Y aquí tenemos la impedancia, que recordemos que se representa como Z, y esta es igual a la raíz de la resistencia al cuadrado más la sumatoria de la reactancia inductiva menos la reactancia capacitiva. Y por último tenemos la condición de máxima transferencia de potencia, la impedancia interna de un circuito es igual a la impedancia de salida o de carga, ¿no? Bueno, vamos a ponerle de carga, ZL. Aunque nosotros la vamos a trabajar o la vamos a interpretar como un ZI para facilitar la nomenclatura y un Z sub 0. Muy similar al voltaje de entrada y el voltaje de salida, ¿no? Entonces, más o menos para seguir con las mismas variables. Bueno, entonces, estos tres teoremas que tenemos aquí los vamos a utilizar para poder definir el análisis cuantitativo. Entonces, lo primero sería obtener la función de transferencia de este circuito, que recuerden que es el mismo, ¿no? Bueno, aquí me faltó ponerle el nombre a las variables, es R, perdón, a los elementos, R y C. Bueno, entonces tenemos que, como nos dice la función de transferencia, pues necesitamos el valor de B sub 0 y el de BI. Entonces vamos a comenzar con B sub 0. B sub 0, o sea, la salida a que es igual. Pues nosotros ya lo habíamos definido anteriormente y dijimos que era el voltaje en el capacitor. ¿Sí? Este voltaje de aquí, pues prácticamente es el voltaje de salida. Y bueno, para analizar la función de transferencia necesitamos desarrollarla más. Nosotros también dijimos que el voltaje del capacitor es igual a una corriente que multiplica a la reactancia capacitiva. ¿Y esto de dónde derivaba? Pues era simplemente de esta malla. Recordemos que teníamos que el voltaje de entrada era igual al voltaje de la resistencia más el voltaje del capacitor. Y recordemos que esto pues es igual a una corriente que multiplica la resistencia más esa misma corriente pero que ahora multiplica
a la reactancia capacitiva, ¿no? Entonces, de ahí salió este término de aquí. Y bueno, en función de esto que tenemos aquí, pues aquí ya tenemos que mezclar este elemento con este elemento. Si observamos, no podemos hacer la sumatoria directa porque es una resistencia con una reactancia. Por lo tanto, aquí tenemos que sacar que esto es una I por la impedancia total. ¿Sí? Entonces, BI es igual a eso. Pero nosotros acabamos de escribir que la impedancia pues es equivalente a la resistencia al cuadrado más XL menos XC al cuadrado. Como no existe XL, pues XL la quitamos. En este caso no tenemos inductores. Y pues prácticamente nos quedamos con que BI entonces es igual a una corriente que multiplica la raíz de R cuadrada más XC cuadrada. Y entonces ya tenemos los dos términos para hacer nuestra función de transferencia. Nuestra función de transferencia es B sub 0 entre BI. Esto es igual a I por XC entre I por la raíz de R cuadrada más XC cuadrado. Bueno, entonces ya tenemos este valor que es, esta función, que es una función, pues es la base para hacer el análisis. Entonces, esta es nuestra función de transferencia. Para deducir BI, pues recurrimos a la impedancia. Pues ya armamos la función de transferencia en función de el voltaje de salida, que lo tenemos aquí, el voltaje de entrada, y nos dio esta función. Y ahora pues nos vamos a pasar a aplicar la condición de máxima transferencia de potencia. Nada más aquí, si observan, para simplificar, esta I pues prácticamente la podemos suprimir, ¿no? Entonces, para que quede un poco más limpia, vamos a borrar esto. Bien, entonces, aplicando la condición de máxima transferencia de potencia. ¿A qué la vamos a aplicar? Pues a nuestra función de transferencia. ¿Qué tenemos que hacer para aplicar la condición de máxima transferencia de potencia? Pues primero tenemos que entender que esta ZI no es una Z de entrada. Es decir, no es una impedancia de entrada, sino la impedancia interna de un circuito. En este caso, esta impedancia corresponde a la fuente de voltaje con una determinada resistencia, que en este caso es R, es decir, ZI es igual a R. Y la carga vendría siendo pues la salida, es decir, la reactancia del capacitor. Por lo tanto, Z sub 0 es igual a XC. Entonces, aplicando esta igualdad, tendríamos que la condición de máxima transferencia de potencia para nuestro filtro sería que R sea igual a XC. Básicamente tenemos nuestra función de transferencia, la voy a reescribir aquí. Y tenemos que R debe de ser igual a XC, por lo tanto esta R al cuadrado debe de pasar como XC al cuadrado más otro XC al cuadrado y arriba XC. Y entonces esto lo podemos simplificar y nos puede quedar como la raíz de 2XC al cuadrado. Y arriba nos queda XC.
De aquí podemos extraer el término cuadrático, de tal manera que aquí nos quedaría como xc entre xc por raíz de 2. Y bueno, como ya observaron, pues podemos eliminar la xc y esto nos queda como 1 entre raíz de 2. Y bueno, con esto prácticamente de algo cualitativo, aplicando estos tres teoremas, alcanzamos un valor. Esto ya no es una variable, ya no es algo desconocido, es un valor, 1 entre raíz de 2. Y si lo dividimos, es igual a 0.7071. Y bueno, con esto nos queda ya definido un valor que si volvemos al inicio, la función de transferencia es una función matemática, que aquí la tenemos, que al ser evaluada nos va a dar una ganancia. Entonces, ¿qué quiere decir este punto 7071 o este 1 sobre raíz de 2? Pues que tenemos una cierta ganancia utilizando la condición de máxima transferencia de potencia. Bien, entonces en resumen, lo que tenemos es una función de transferencia que obtuvimos de la relación entre la salida y la entrada, que si la evaluamos bajo la condición de máxima transferencia de potencia, es decir, cuando R es igual a XC, pues lo que tenemos es esta expresión, que es igual a 1 entre raíz de 2, o 0.7071. Y entonces, pues aquí surge pues lo importante, cuestionarnos qué pasa aquí, que ya lo sabemos, pero hay que redondearlo, ¿no? Es decir, cuando R es igual a XC, esto es igual a que R es igual a 1 entre 2pi por F por C, que lo podemos expresar como F igual a 1 entre 2pi por RC. Y entonces esta expresión es fundamental porque lo que nos está diciendo es que con estos dos valores RC vamos a obtener una determinada frecuencia. Es decir, que bajo la condición de máxima transferencia de potencia va a llegar una frecuencia en la que se cumpla esta condición y con eso nos va a generar una ganancia de 0.7071, es decir, si a la entrada tenemos una señal de 1 volt, a la salida vamos a tener una señal de 0.7 volts de salida. Y entonces, esta frecuencia no es cualquier frecuencia, a esta frecuencia se le llama como frecuencia de corte. Y esta frecuencia de corte es la que nos va a definir si una frecuencia es baja o si una frecuencia es alta. Y al mismo tiempo, esta expresión básicamente es nuestra expresión de diseño. ¿Por qué ecuación de diseño? Pues porque observamos que tenemos los dos elementos que conforman nuestro circuito y tenemos la frecuencia que nos va a definir a partir de dónde se va a empezar a filtrar la señal, ya sea para una frecuencia baja o una frecuencia alta, es decir, para qué configuración de filtro trabaje, ¿no? Entonces, de manera muy general, lo que quiere decir es que va a haber una frecuencia en la cual vamos a llegar a esta condición, que es un límite para que tengamos nuestra señal con la máxima potencia,
Y en este caso tenemos especificado una determinada ganancia. Si la frecuencia empieza a subir o empieza a bajar, lo que va a hacer es que se va a romper esta condición de máxima transferencia de potencia y por lo tanto pues la señal o se va a atenuar más o se va a atenuar menos. Y eso lo vamos a analizar en el próximo video, donde vamos a analizar los diagramas de Bode, donde se puede interpretar de mejor manera este tipo de resultados.